Estamos en un tiempo en el cual típicamente este mes de enero, por los últimos 8 años, es nuestro octavo enero aquí en nuestra iglesia de First Baptist. Lo que hemos hecho, hemos hablado de este tema, de lo que vienen siendo los valores fundamentales de la iglesia. Y esta es una conversación que hacemos año tras año, el mes de enero, porque usamos el concepto de informe de gobierno. Es un tiempo en el cual típicamente como iglesia hacemos un recuento, una evaluación y retomamos la conversación de la dirección de la iglesia. Entonces, para ello, lo que hacemos es que invertimos este mes, y este año va a ser un poquito diferente por razones obvias. Una de ellas es la pandemia, pero otra es la cuestión de que hemos tratado por primera vez después de 8 años de poder profundizar un poquito más la conversación en esto que está aquí. Así es que este mes de enero, que está por concluir, lo que hemos hecho, lo que típicamente hacemos en una semana, lo estamos haciendo en un mes, que es enfocarnos en el primero de los valores. Y el primero de los valores es la persona de Cristo. Y menciono la persona de Cristo porque importante que es la iglesia, y valoramos que estén aquí, valoramos que se conecten. Sí, este es un valor para nosotros. Estamos aquí no porque tenemos que estar aquí, pero es porque podemos estar aquí. No sé si eso tiene sentido. Una vez más, no estamos aquí porque tenemos, estamos aquí porque podemos. Y menciono esto porque importante que es la iglesia, pero hablar de valores fundamentales, la perspectiva que traemos a la conversación no es lo que la iglesia cree. La conversación está basada en lo que Cristo cree. Entonces, la iglesia se alinea a los valores fundamentales de Cristo. El hogar, la invitación es que el hogar no simplemente tenga sus valores, su perspectiva, su experiencia. Es que de ahí viene mi esposa, es que mi esposo, ellos fueron sus padres. Todo es importante y qué bueno que tenemos nuestra historia, pero como hogar, como varón, como dama, ¿sí? Lo que necesitamos hacer, nuestra identidad está basada en alguien más, no en lo que yo pienso o en lo que yo quiero. Traduzcamos esto a nivel nación. Uno de los retos, y tenemos que seguir orando por nuestra nación, es que si ustedes observan, y creo que lo que estoy por decir, gradualmente nos estamos, ¿qué es la palabra? No solamente acostumbrando, pero adormeciendo, o lo estamos normalizando. Y ese es mi punto. De que ustedes observan, cada transición que hacemos en nuestro gobierno como nación, desde ya tiempo atrás, por la transición cultural, la cultura ha estado transicionando. En otras palabras, yo llegué aquí por primera vez en enero del 2013 y presenté una serie de sermones del mismo tema, no los mismos pasajes, el mismo tema, pero puedo asegurarles que hace 8 años nuestro hermoso valle era diferente. Tú y yo éramos diferentes hace 8 años, ¿no es cierto? ¿Qué estoy diciendo? Escuchen lo que estoy diciendo. Todo lo que estoy diciendo. Cuando pienso en el gobierno, uno de los retos de nuestro gobierno, y lo estamos viendo y lo vamos a seguir viendo, es de que nuestro gobierno está tomando, los líderes están tomando la constitución del gobierno, y uso la Biblia como ejemplo, pero obviamente no la Biblia, pero la constitución, lo que se escribió allá cuando se fundó la nación, y nuestros gobernantes, trágicamente, en nuestra cultura, estamos reinterpretando la constitución. Y cuando digo reinterpretando, eso es lo que quiero decir. Si sacáramos de la tumba a los fundadores de esta nación, aquellos que firmaron esa constitución, los trajéramos y los pusiéramos en las cortes supremas, los trajéramos a las conversaciones que están teniendo hoy en día y lo que estamos legalizando, los cambios que estamos haciendo, tendríamos que explicarles a ellos qué estamos haciendo. ¿Qué estoy diciendo? Simplemente que hoy en día la situación ha cambiado tanto que nuestros gobernantes ven la Constitución, se quieren mantener sobre esos parámetros que están establecidos, que nos hace ser los Estados Unidos de Norteamérica, pero están creando su propio, en inglés decimos su propio spin, su propia interpretación, de acuerdo a lo que está sucediendo, lo que piensan, la generación que son. Todo esto lo menciono, no tanto para hablar mal del gobierno, lo menciono porque si no tenemos cuidado, como iglesia haremos o hacemos lo mismo. En otras palabras, como iglesia no negamos que esta es la palabra de Dios, siempre y cuando, basado en lo que soy, lo que me pasó, de dónde vengo, mis anhelos y deseos, yo voy a sacar mi propia versión de esto. Yo voy a buscar las cosas que se acomoden a lo que yo pienso. Entonces, inclusive, por eso, trágicamente, y digo trágicamente, pero si no tenemos cuidado, muchas de las veces estamos o buscamos iglesias que tengamos afinidad con ellas. Y no estoy en contra de la afinidad, siempre y cuando nuestra afinidad sea la afinidad que nos lleva a una persona. Y esa persona es Cristo Jesús. Entonces, traduzcan eso en la relación interpersonal, en el noviazgo, en el matrimonio. Es bueno que tengamos, sí, que el noviazgo es bueno, obviamente en sus parámetros, el matrimonio es bueno, la soltería es bueno, siempre y cuando, escuchen lo que voy a decir, siempre y cuando el objeto, la razón hacia dónde va esto sea Cristo. ¿Por qué? Lo he dicho muchas veces, lo voy a decir una vez más. Si Cristo no es el objeto, si Cristo no es la meta, si Cristo no es el win, es decimos, hey, hemos llegado, si Cristo no es eso,
potencialmente, sea la iglesia, sea el dinero, sea el noviazgo, sea la soltería, sea la viudez, sea la vejez o la juventud, eventualmente tomamos lo que es bueno, una iglesia, juventud, experiencias, tomamos lo que es bueno, lo empezamos a exaltar, si Cristo no es la meta, lo empezamos a idolatrar y eventualmente lo vamos a satanizar. Eso explica por qué cuando Cristo se movió o se removió de la experiencia, eso explica por qué mucha gente usa la misma iglesia para decir, por eso no voy a la iglesia. Porque, en la última iglesia que estuve, esto es lo que me pasó. Por eso no creo en el matrimonio, porque en la última relación que tuve, ¿sí me explico? Lo basamos en la experiencia que tuvimos. Y el punto de la historia es que importante que son las experiencias, importante que es lo que tú piensas, lo que yo digo, lo que me pasó, hacia dónde va. Todo es importante, pero eso no es lo más importante. ¿Por qué? Porque lo más importante no es lo que la iglesia piensa, dice, sé, o su teología o su entendimiento. Lo más importante es cuando la iglesia se alinea precisamente a la teología, a la perspectiva, a los valores de Cristo. Aparentemente hace 2000 años, el apóstol Pablo escribiendo a una de las iglesias del Nuevo Testamento, a la iglesia en Filipo, tienen una Biblia, vayan a la carta de Filipenses capítulo 1, es ahí en Filipenses donde el apóstol Pablo está viendo a una iglesia que tenía sus valores. Todos tenemos valores, inevitablemente todos tenemos valores. El punto no son los valores, el punto es si los valores son los de Cristo ejercidos en nosotros. ¿Me explico? Ven, por favor. Como iglesias, como cristianos, basados en lo que estamos por leer y conociéndonos unos a otros, porque estamos en iglesia, tenemos que ser honestos, ¿sí? El reto que estamos teniendo como iglesias es que hoy en día, hace 2000 años, el problema no es que no era lo que la iglesia creía. El problema era que la iglesia hace 2000 años estaba creyendo o estaba practicando o abrazando valores que no eran los de Cristo. Y el problema no es cuando la iglesia contradice lo que Cristo dice. El problema es cuando la iglesia contradice lo que Cristo dice y no tiene problema en contradecir lo que Cristo dice. Entonces traduzcan eso a nivel personal. El problema no es cuando yo pienso, siento, hago cosas, digo cosas que van en contra del carácter de Cristo. El problema es cuando hacemos eso y gradualmente no nos incomoda, se normaliza. Simplemente lo empezamos a excusar. En esa primera carta a los filipenses, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Filipo, él dice, doy gracias a mi Dios. Entonces aparentemente esa conversación de alinear, de retomar los valores de Cristo en el contexto de comunidad, no solamente a nivel personal, pero a nivel de comunidad de la iglesia, inicia con la decisión de ser, ¿qué cosa? ¿Qué es lo opuesto a gratitud? Ingratitud, yo argumentaría que es entitlement. ¿Cómo se dice entitlement en español? Es la actitud de que todos me deben, yo soy el centro del universo, les hago un favor con estar aquí. Es obvio que casarme contigo es porque necesitaba a alguien como yo, ¿no es cierto? Es la cuestión de soberbia. Entonces el antídoto a la soberbia es la decisión de ser, ¿qué cosa? Sí, escuchen lo que voy a decir. El mensaje que está por debajo, o sea, la base de todo lo que Pablo va a decir en Filipenses, toda la carta es esta. Pablo va a decir es esto. Estas experiencias de gratitud, estas experiencias que eventualmente, irónicamente, él va a usar la palabra gozo, no es por la cuestión de lo que se dice en inglés positive thinking. Es nada más de que, hey, respira, haz tu yoga, medita, escucha podcasts que sean positivos. No, sí, lo que está enseñándonos Pablo y nos va a enseñar a través de este libro es que tanto la decisión de gratitud, que lo opuesto es soberbia, ¿verdad? Es entitlement. Yo soy la víctima. Si después de todo lo que hice, lo que di, lo que contribuí, mira cómo me trata el suegro, la cuñada, lo que sea. Y la cuestión de gozo, Pablo lo que está enseñando es esto. Les voy a dar al final de la conversación o al final de la película. Es de que Pablo está diciendo, cuando Dios se convierte en el objeto de tu gratitud, cuando esa gratitud es para beneficiar ¿a quién? A la comunidad. O sea, la razón por la cual siento gratitud es para beneficiar a otros, es para convertirme en vehículo de bendición de otros. Y cuando hablamos acerca de gozo, observen esto, para otra vez, el cual es un gozo que siento cuando oro en mis oraciones, porque ustedes, cuando pienso en todo eso, el punto es que estos son los parámetros, estos son los valores, Pablo está diciendo, que nos van a liberar, véanme tantito, nos van a liberar no de situaciones difíciles, porque Filipenses es una de 4 cartas que se les conocen cartas de prisión.
estamos hablando de Efesios, estamos hablando de Filemón, estamos hablando de cartas que literalmente Pablo está escribiendo desde la prisión. Entonces, me encantaría que esas cartas fueran post-prisión, después de que alguien pagó, lo sacó, pero estas cartas Pablo las escribe estando encarcelado y con la posibilidad y la probabilidad muy grande que la única cosa que él va a poder experimentar al salir de la cárcel es ser ejecutado. Va a salir para ser ejecutado. ¿Qué estoy diciendo? Que Pablo está enseñando a la iglesia que los valores de la iglesia tiene que ser el no depender o codepender de circunstancias. Una iglesia, una familia, un hogar que en lugar de gratitud tiene entitlement, ¿sí? O sea, tiene ese sentido de que todos me deben, Dios me debe, el gobierno me debe, Trump me debía, ahora es Biden, sí, todos me deben. Cuando esa es la mentalidad o cuando, sí, está escribiendo de cárcel, para mí es bien difícil conectar la palabra prisión y la palabra gozo. Una vez más, para mí es bien difícil conectar la palabra COVID y palabra gozo. Desempleo, gozo. Reporte de doctor y gozo. ¿Batallarán con eso? ¿Sí? Aparentemente Pablo tiene la habilidad no tanto de ser liberado de la cárcel, liberado de circunstancias difíciles. La liberación de Pablo es de no depender de esas circunstancias. ¿Cómo lo hace? Lo hace de esta manera, están tomando nota. Es literalmente donde el gozo, que es una decisión, donde la gratitud, que es una decisión. Lo importante no es decidir por el gozo o decidir ser agradecido. Lo importante es ¿qué cosa? Es la razón porque tenemos gozo. Es la razón por qué somos agradecidos. Una vez más, cuando Dios es removido, porque observen lo que está diciendo, está hablando acerca de ese gozo cuando Él ora, está hablando de esa gratitud y el objeto es Dios y lo involucra en comunidad. En otras palabras, lo opuesto a esto es entitlement o soberbia, y quien termina dañándose son las relaciones interpersonales. Quien sufre es el cónyuge, quien sufre son los hijos, quien sufre son los padres. En otras palabras, una generación que es motivada, guiada, empujada, su motor de arranque es la ingratitud o el entitlement. Una generación que en lugar de gozo es esclavo de circunstancias es la generación que trágicamente es la persona, es el hogar que simplemente piensan en sí mismo. Todo esto lo estoy mencionando porque una vez más, el punto aquí es el objeto, no es tanto la actitud de Pablo, es el objeto. El punto de nuestra reunión importante que es el haber cantado, el estar aquí esta mañana, el entender que esta es la palabra de Dios, eso es importante, pero esto tiene que llevarnos hacia una persona. Me encanta estar casado, pero la razón que me encanta estar casado es por la persona con la que me casé. O sea, no me encanta el matrimonio porque he dejado de ser soltero. No me encanta el matrimonio simplemente porque, ¿sí me explico? Hay muchas cosas que produce el matrimonio, pero para mí la meta, la razón por qué he tomado el 100 es por la persona con la que nos casamos, ¿no es cierto? Entonces me encanta ser padre y de los 7 billones de personas que hay en el mundo, no quiero otros hijos, quiero mis hijos, ¿me explico? Porque el punto no es ser padre, el punto es los hijos que tengo. No estoy conectando con esto. Entonces, traduzcan esto en cuestión de gratitud o en cuestión, en este caso, de gozo. El punto aquí no es simplemente ser agradecidos o dejar de quejarnos o pensar positivamente o escuchar un sermón más. Aquí el punto es si nuestra actitud, si nuestros pensamientos, si nuestro sentir nos está llevando ¿a quién? A una persona. Su nombre es Cristo. Por lo tanto, observen esto. Lo que produce Cristo literalmente es unidad. Y cuando pensamos en unidad, ¿por qué? Observen el lenguaje. Habla acerca de, otra vez, el gozo en cada una de mis oraciones por el bien de todos. En otras palabras, lo que está recordándonos Pablo es que el propósito del gozo, de la salvación, de la seguridad de que vamos al cielo, el propósito por la cual tú has conocido de Cristo es para la salud de otros. Es para ser libre del individualismo, de lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que me hicieron, lo que yo quiero hacer. Todo es importante, es válido, lo que tú sientes, lo que te sucedió, tu testimonio, tu experiencia, tus anhelos, tus deseos. Eso es bueno, válido y queremos escucharlo. Pero esa no es la razón. Si no, Cristo sería un sirviente cósmico, si no sería el genio de la lámpara. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo en el cual hay muchas cosas que producen lo opuesto. ¿Qué es lo opuesto a gozo? ¿Luto? ¿Grief? ¿Sí? Hay muchas cosas. Vivimos en un mundo disfuncional. Vivimos en un mundo en el cual no hay gratitud, un mundo que constantemente hay injusticias y somos muchas veces víctimas de injusticias. ¿Qué estoy diciendo? Que todo lo que estamos hablando aquí es que este objeto de nuestra adoración, de la razón que somos, es la unidad. Esta unidad en la iglesia de Filipo trágicamente estaba ausente. La iglesia estaba carente, había esta carencia, había este problema donde estaba dividida en cuestión de doctrina.
Se había infiltrado diferentes corrientes, mentalidades que habían dividido a la iglesia y que, aquí es el punto, y que Pablo, escribiendo desde la cárcel, quiere lidiar con la falta de unidad porque no se ponían de acuerdo. Pero la segunda cosa, eso es lo que Pablo está como apóstol, como padre espiritual, como sacerdote, como pastor, no sé cómo lo queramos ver, está advirtiéndoles que la iglesia se está moviendo hacia severa persecución. Y una vez más, la persecución, las calamidades, las dificultades, aún la misma muerte, lo que expone, lo que saca a flote son los valores fundamentales de la persona o de la organización. Al final de esto, el problema de la iglesia era su división y era su exclusividad. Vivían una vida en la cual había elitismo, había supremacías, había cosas de las cuales obviamente era muy difícil navegarlas. Esta unidad de la cual es necesaria, observen esto. ¿Qué significa tener unidad en un hogar? ¿Qué significa tener unidad en un noviazgo, solteros? Unidad en noviazgo, unidad en el trabajo, unidad en nuestro gobierno. ¿Qué significa? Pablo dice, esta es la unidad de que es por vuestra... No la teología, es importante lo que creemos, no tanto lo que me enseñaron, lo que me dijeron, los sermones, los estudios, la escuela, válido, es fundamental, pero todo eso eventualmente se va a encarnar, se va a cristalizar, donde lo que creemos eventualmente se casa con lo que hacemos. Aparentemente el problema de los filipenses es que tenían o creían en Cristo, simplemente que el estilo de vida no estaba encajando con lo que creían. No sé si eso tiene sentido. Una vez más, el problema no era lo que creían, es que sus creencias no encajaban con la manera en que vivían. Entonces, el domingo venían y adoraban a Dios, pero entre semana no podían verse unos a otros. De labios me adoran, pero sus corazones realmente están, en lugar de amarse, están tolerándose. Entonces, a raíz de ello, dice el apóstol Pablo, necesita vuestra, esta es unidad, es vuestra, ¿qué cosa? En otras palabras, no podemos seguir siendo la generación que estamos esperando a ver si algo sucede. O estamos, porque otra vez, pensando en gratitud o entitlement, pensando en gozo, a diferencia de que ahora como la cosa está muy triste, entonces mi servicio, mi compromiso, mi participación depende de circunstancias. Pablo hablando desde la cárcel, limitado, en un momento en el cual es crucial y él sabe que no va a salir de esta. En ese momento él está diciendo, mis limitaciones como prisionero, mis limitaciones donde quisiera estar con ustedes y corregir sus doctrinas. Me encantaría ser parte de lo que están viviendo. No puedo. En eso Él está diciendo, nada de estas circunstancias trágicas, nada de las dificultades que tenemos está limitando el que yo participe. ¿De qué cosa? ¿De qué estés partícipe? Una vez más, aquí está el punto, ¿sí? La unidad es el producto de involucrarnos, de trabajar, de colaborar, de servir, de vivir, de conectar, no simplemente porque hablamos el mismo idioma, no simplemente porque tenemos años de casado y pues no debemos de divorciarnos, es que hay que trabajar en esto, hay que buscar consejería, hay que seguir trabajando. Sí, escuchen lo que estoy diciendo. El punto aquí es que la unidad de la iglesia es algo o alguien más allá de la iglesia. No podemos seguir siendo la generación que simplemente nos conectamos porque me conviene. En inglés usamos la frase what is in for me. Me caso contigo siempre y cuando esto y esto y esto y esto. ¿Me explico? No podemos hacer eso. Tenemos que entender que la participación de la iglesia era en el evangelio. Ahora, la pregunta es, ¿qué es el evangelio? Porque yo creo que estamos aquí para participar, porque queremos ser parte de la comunidad, porque necesitamos unos a otros. Pero, ¿qué significa el evangelio? El evangelio es entender que la unidad que la iglesia, la familia, el hogar, tu vida y mi vida, el gobierno necesita, es la unidad de alguien más. No podemos seguir siendo, escuchen lo que estoy por decir, no podemos seguir siendo lo que fuimos en el 2020. Sí, lo que hizo, y otra vez, estoy hablando completamente con prejuicio, son mis ideas preconcebidas, no tienen que estar de acuerdo conmigo, pero esto es lo que voy a argumentar. El 2020 y la pandemia lo que expusieron es que hemos sido una generación de cristianos moralistas. Hemos pensado que el evangelio, la participación del evangelio es mi testimonio, es mi experiencia, es lo que escuché de Dios, es lo que me pasó, es lo que me dijeron, es hacia dónde voy, es mi pasión. Inclusive decimos el evangelio es simplemente lo que me hicieron, por eso ya no voy a la iglesia. Sí, o sea, en la clásica, no necesito la iglesia para acercarme a Dios mientras yo lea mi Biblia. ¿Sí me explico qué estoy diciendo? Lo que hizo el 2020, lo que creó esta pandemia con toda la devastación que hemos visto, expuso a una iglesia moralista. A una iglesia que no ha entendido que el evangelio no es
tu vida, tu experiencia, lo que tú haces, las misiones, el seminario, tu pasión, tu llamamiento. Eso es lo que produce el Evangelio. El Evangelio es lo que le pasó a Cristo. El Evangelio es lo que Cristo dijo. El Evangelio es lo que Cristo hizo. El Evangelio es, ¿me explico? ¿Qué es el Evangelio? Es una persona y esa persona no somos nosotros. Menciono todo esto porque hablando de la unidad que requiere tu hogar, mi hogar, nuestro noviazgo, nuestro matrimonio, nuestra viudez, nuestra adolescencia, es la unidad de alguien más. Cuando hablamos de una unidad foránea, cuando el apóstol Pablo está hablando de la participación en el Evangelio, la participación en el Evangelio inicia entendiendo que el punto no es participar, el punto es de que no seas novio o novia de un cristiano, o de que ahora que tu esposo está viniendo a la iglesia, o ahora, todo es importante. El punto es el objeto de la participación. Y dice el apóstol Pablo, el objeto, la razón que participamos no es porque tenemos o debemos ir a la iglesia, es entender que la iglesia, que la participación, que la colaboración, que el ceder mis derechos incrementa la persona de Cristo, incrementa la obra de Cristo, incrementa la magnitud de Cristo, de tal manera que en el caso del apóstol Pablo, que es el caso de muchos de nosotros, aun cuando estamos tras las rejas y potencialmente emocionalmente esta mañana estés tras rejas y te sientes devastado, la ansiedad, la depresión son una realidad y por más que luchamos, medicamento hemos tomado, tal vez esta mañana tienes el luto porque hemos enterrado seres queridos, tal vez tenemos el miedo de la incertidumbre, todo eso, escuchen lo que estoy diciendo, cuando el objeto es el Evangelio, nos damos cuenta que el Evangelio es la unidad. El Evangelio es la unidad que el Hijo tuvo con el Padre cuando literalmente está en ese huerto, la noche que va a ser entregada. Y ora ante el Padre. Es la oración donde dice, si es posible, haz que pase de mí. Sí, el Evangelio es la declaración del Padre cuando Cristo al principio de su ministerio es tomado por Juan el Bautista y es sumergido en las aguas bautismales, sale de las aguas y se escucha una voz audible que dice, ¿qué dice? Este es mi Hijo amado en quien tengo. Sí, el Señor no dice, este es Juan el Bautista, el cual, wow, Juan, ahora sí que te aventaste fuera del parque, ¿verdad? Un hombro. No, ¿qué es el punto de la historia? El punto de la historia no es lo que triunfamos, lo que fracasamos, lo que sentimos. El punto de la historia es literalmente la unidad que había entre el Padre, el Hijo. Es la manera en que Cristo en el Evangelio de Juan, capítulos 14 al 17, esa oración sacerdotal, Él ora y dice 3 veces en ese lapso de esos capítulos, dice que ellos, hablando de los hijos, que ellos tengan la unidad que tú y yo tuvimos, diciéndole al Padre. Entonces, este Evangelio lo que hace es que crea unidad en la iglesia. Esta mañana, si estás batallando contigo mismo, si tu autoestima o potencialmente tu soberbia, si esta mañana somos la generación que otra vez estamos batallando en conectar o reconectar, si nos sentimos aislados, si estamos batallando con una generación o con una nación que vivimos en desigualdad, voy a decir una vez más, escúchenme. La respuesta no es reconciliación racial, no son demócratas, no son republicanos. La respuesta es la unidad de alguien más, no pierdan esto, de alguien más transferida a nosotros, imputada, acreditada, que es la unidad del Dios Trino. Esta unidad lo que hace, con esto concluimos, es la que le da a la iglesia la habilidad de ¿qué cosa? Otra vez, estamos en tiempos de incertidumbre, ¿no es cierto? La economía, la salud, la vida. Hemos visto literalmente evaporarse negocios, empresas, vidas. En un contexto de incertidumbre, en otras palabras, a mí me encantaría que esta carta hubiera sido escrita después de que salió de la cárcel. Ya cuando lo sacaron, alguien pagó la fianza, alguien movió ahí ciertas palancas que pudo salir. No, estando en la cárcel, él está, en otras palabras, como ya hemos hablado de la unidad salvífica, de la unidad que salva, que es la unidad del Dios Trino, se ha sido transferida a la iglesia. Somos los agentes de salvación. Una vez más, la salvación del mundo depende de nosotros. No sé si eso está claro. Hemos sido salvos para que otros sean salvos. Pablo, hablando de eso en un contexto de limitaciones, una iglesia disfuncional, una iglesia con conflicto interno, una iglesia que va hacia la persecución, él estando encarcelado, entendiendo estos principios, él dice, estas circunstancias no me limitan, esas circunstancias no alteran, otra vez, esa experiencia del Ser Supremo, esa unidad del Dios transferida, de tal manera que estoy convencido. Hay certeza de qué cosa, de que precisamente de esto, de que el que comenzó
No es el que va a comenzar, no es el que un día, en otras palabras, una vez más, sí, tenemos que acabar, pero escuchen lo que voy a decir. Estos escritores, Pablo en particular, la audiencia de Pablo, la Biblia de ellos es el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento, la palabra testamento significa ¿qué cosa? ¿Qué es un testamento? ¿Un pacto? El antiguo pacto, el nuevo pacto. ¿Qué estoy diciendo? Esto es lo que estoy diciendo. Que cuando Pablo habla del que comenzó, es obvio, por favor escuchen lo que voy a decir. Es obvio que Pablo está haciendo la conexión, literalmente, del Dios que desde antes de la fundación del mundo, Él estableció no solamente cómo íbamos a ser salvos, no solamente el proceso. En otras palabras, cuando ustedes abren la Biblia y leen en Génesis capítulo 3, versículo 15, que hay una profecía mesiánica que la simiente de la mujer, el Hijo, Cristo Jesús, iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Aquí está la profecía, la cabeza de la serpiente. Ese domingo en la mañana cuando salió, dice Génesis que la serpiente iba a herir el calcañar de la simiente de la mujer. ¿Qué estoy diciendo? Que ustedes ven la manera en que Dios se ha movido a través de la historia. Cuando habla de aquel que comenzó, está implicando que si tú tienes la habilidad esta mañana, si tú tienes la habilidad de declarar, de confesar, si has confesado que tu salvación no es porque te pusiste a cuentas con Dios. Tu salvación no es porque dejaste ciertas costumbres y ciertos vicios. Tu salvación no es por lo que te enseñaron. Tu salvación es por la obra redentora de un agente foráneo. Somos salvos a través de la gracia de Dios para que nadie se gloríe, es por medio de la fe, para que nadie se gloríe. Y cuando hacemos esa confesión, esa es la razón de la cual hemos entendido que nos hemos unido. ¿Sí? El ser salvo es unirnos a lo que Dios ya inició. Somos salvos para unirnos a ese plan redentor. De la manera que dice él, ese plan redentor, lo que Él ha comenzado, no depende de circunstancias. Yo sé que te traicionaron, yo sé que te lastimaron, yo sé que lo que sucedió no debe haber sucedido, yo sé que les confiaste otra vez y volvieron a hacer. Yo sé todo eso, pero Pablo está diciendo, por favor véanme, estoy limitado, estoy tras las rejas, no puedo estar con ustedes, pero mis limitaciones solamente acentúan mis limitaciones, mis errores, mi pecado, mi sufrimiento, mi condición, solamente acentúan lo que Dios comenzó y que es inmovible, es irrefutable, no cambia. La salvación de la que estamos hablando, que es el producto de la unidad foránea, que es lo que sucedió literalmente de un agente que no soy yo. Yo no soy salvo porque me comporto como cristiano, no soy salvo por el conocimiento que tengo, soy salvo por el comportamiento de Cristo. Porque Cristo trajo la satisfacción al Padre, y a través de ese encuentro entre el Padre y el Hijo, a través de decir, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a través de Cristo, su obediencia de ¿cuántos años? 33 años, a través de todo eso, es que literalmente eso fue transferido. Y ahora que Él lo comenzó, dice, en vosotros la buena obra, ¿qué va a hacer con ella? Sí, el hecho de que Él comenzó y te salvó no garantiza que vas a vivir sin problemas. Solamente garantiza que vas a terminar la carrera. Eso es lo que está diciendo. Es todo lo que está afirmando. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa ello? Bueno, otra vez, esto significa que la salvación es a través de la fe. Pero hemos entendido, hablando de la unidad foránea, de alguien más, de que esta fe es un regalo de Dios. De que la fe, escuchen lo que voy a decir, la fe es la habilidad dada por Dios de creer que Él es creíble. No es más, fe es la habilidad, esto es lo que es ser salvo. Ser salvo es tener la habilidad dada por Dios de confiar que Él es confiable. Fe no es la habilidad. Por favor, escuchen esto, porque aquí está el moralismo. Aquí está lo que nos hizo estragos en el 2020 a la iglesia, a esta nación, a tu vida y a mi vida. La mayoría nos venimos de un contexto donde creemos que fe es la habilidad que yo tengo de ser fiel, de no dar marcha atrás, de que aún en las buenas y en las malas, y por eso es que, ¿sí me explicó? O sea, nos jactamos, decimos, es que, yo ya tengo la experiencia, si escucharas mi consejo, yo soy educado, este es mi tercer matrimonio, yo sé, no. Fe es la capacidad sobrenatural dada por Dios de confiar que aun cuando yo no soy confiable, ¿quién es confiable? Él es confiable. Aun cuando yo menguo, Él no mengua.
Aun cuando yo literalmente batallo para entender, para procesar, aun cuando soy sorprendido por la vida, aun cuando, escuchen eso, aun cuando mi tendencia es seguir dependiendo de las circunstancias, seguir conduciendo mi vida por lo que veo, por lo que escucho, por lo que huelo, por los sentidos. Aun cuando esa es mi estira y afloja, si el ser salvo, lo que él está refiriéndose a la cuestión de lo que él ha iniciado, lo que él comenzó dándonos la habilidad no de creer que íbamos a salir de esta, es darnos la habilidad que él salió de esta. ¿Sí ven la diferencia? ¿Cómo es que él salió de esta? Porque en el tercer día, ¿qué pasó con la tumba? Él la venció. Entonces el reto tuyo y mío no es que Cristo ya haya resucitado. El reto tuyo y mío es creer que su fidelidad no solamente es efectiva, pero ha sido transferida a nosotros. De tal manera que, una vez más, fe es la habilidad de creer que Él es fiel. Véanme tantito, no pierdan esto. Fe es la habilidad de creer que Él es fiel. Y el creer que Él es fiel, el yo tener la certeza que ni lo alto ni lo profundo, ni lo presente ni lo porvenir nos separará del amor de Dios. Tener esa habilidad lo que produce no es una persona exenta de problemas. Produce la habilidad de ser fiel independientemente de las circunstancias. Entonces, los que ahorita como cristianos seguimos y tenemos una codependencia en circunstancias, yo argumentaría, y ese es el moralismo, es de que esto que está aquí pensamos que es la habilidad que yo tengo de confiar. Es porque yo soy una persona de oración, es porque soy sincera, ¿no es cierto? Pensamos que es porque he dejado de hacer esto, esto y esto. Entonces mi fidelidad es como que si ahora Dios me debe. Entonces cuando de repente se mueve el tapete y me jalan el tapete por abajo y digo yo, hey, ¿en qué quedamos? Pues no, que estábamos orando y, o sea, Señor, pues tengo tiempo de ir a la iglesia. ¿Sí me explico? O sea, pensamos que mi fe o mi fidelidad pone a Dios como en una silla de juicio y donde Él tiene que cumplirme a mí. Nada de eso es bíblico. Porque ¿quién está escribiendo? Está escribiendo un apóstol desde la cárcel a una iglesia que está disfuncional yendo hacia el conflicto. Todo esto lo estoy mencionando porque al final de la conversación, quiero que vean esto, al final de la conversación esta fidelidad va a ser a prueba en un contexto donde hoy en día tú y yo como cristianos somos literalmente en este presente, somos ciudadanos, tenemos una ciudadanía doble. Somos partes de este mundo, de esta generación, pero también de una que está por venir, ¿verdad? El reino de Cristo, cuando Cristo nos lleva al cielo. Vean, aquí es el problema, aquí es el reto. Todo esto que he descrito aquí, por favor, escúchenme, no pierdan eso. Esto que está aquí necesitamos hablarlo, orarlo, comentarlo, vivirlo, cantarlo, escribirlo, recitarlo en la casa, a los hijos, entre esposos. ¿Por qué? Porque esa es la razón. Porque la disyuntiva que Pablo está experimentando al estar tras las rejas, versículo 29 en sus Biblias, Filipenses 1:29, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para yo poder declarar eso, escuchen lo que voy a decir, es entender, esta es la perspectiva que espero que la iglesia tenga, abracemos, retomemos, vivamos, literalmente es el valor de la iglesia, es entender que nada nos puede separar del amor de Dios. Somos ciudadanos del reino de Dios, independientemente si hemos sido infieles. Un tantito, pero aquí es el reto. El reto es que los beneficios de esa ciudadanía no están en el presente, están en el. ¿Recuerdan el corito? Calles de oro y mar de. ¿Se acuerdan del corito ese? O sea, es esa gloria venidera. Es el entender de que cuando volvamos a leer, a recitar, a poner en Facebook o a mandárselo en un texto a alguien, este versículo súper conocido. ¿Lo han leído anteriormente? Que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan. ¿Qué cosa? Dame tantito. Si la promesa no es que todas las cosas, esta no es la promesa, que todas las cosas que te van a pasar o vendrán o han pasado en tu vida, que todas las cosas van a ser para el bien en el presente. Algunas sí, pero algunas el bienestar de lo que te ha pasado lo verás hasta que veamos a Cristo cara a cara. No quiero desalentar a nadie, pero hay cosas de las cuales estamos orando que no vamos a ver el resultado ni el cambio. Vamos a ir a un sepulcro y nunca veremos la salvación del hijo o del nieto por el cual estamos orando, potencialmente. ¿Nos podrá tocar ver eso? Puede suceder, pero el punto, otra vez, espérame tantito, el punto no es la oración que estamos haciendo por el hijo, por la falta de la pandemia, por una vacuna. ¿Qué es el punto? Lo dijimos al principio, el punto es a quién oramos.
Y el Dios que es soberano, el Dios que tiene control de las cosas, aún detrás de las rejas para Pablo, en medio de una disfuncionalidad en la iglesia, de persecución venidera, es el Dios que desde antes de la fundación del mundo estableció estos principios. Donde Él dijo, si la posición que tienes en Cristo es inmutable, tú perteneces a mi vida. Éxodo capítulo 19. El 20 son los 10 mandamientos. Antes de que los mandamientos fueron dados, escuchen esto, Dios dice a Israel cuando no era nación, cuando eran un montón de esclavos, cuando no se comportaban como israelitas, cuando no seguían a su pastor Moisés, estaban saliendo de Egipto, y Dios les dice, capítulo 19, versículo 6 de Éxodo, dice: vosotros sois para mí una nación de sacerdotes. No porque se comportan como sacerdotes, no porque piensan como sacerdotes, no porque les va a ir bien el resto de la vida. Simplemente está establecido por la habilidad que yo les he dado de creer que la tierra prometida va a suceder. Va a depender de que ustedes terminen la carrera para que entren. Y sabemos la historia, no entran, ¿verdad? Pero el que no ha entrado a esa generación no implica que Dios no fue fiel. Es simplemente que la fidelidad de Cristo nos hace responsables de nuestra infidelidad. Esta mañana, todo lo que quiero que hagamos es que recordemos que, hablando de este pasaje del versículo 28, esa es la razón por qué ese cumplimiento, esa perfección, ¿cuándo se va a llevar a cabo? No cuando llegue la vacuna, no cuando cambie el gobierno, no cuando te cases o te vuelvas a casar. Es el día de Cristo Jesús. Es entender que ya vino Cristo por primera vez. Su reino está establecido, pero está establecido en un contexto donde Satanás sigue reinando. Y un día viene por segunda vez, en el cual, literalmente, cuando Él regrese, por favor escuchen lo que voy a decir. Cuando Él regrese, Él viene no necesariamente para hacer o llevar a cabo una intervención divina. Eso ya lo ha hecho. La intervención divina es que esta mañana muchos hemos sido salvos. Esa es una intervención divina. Muchos pueden ser salvos. Si nunca has dado tu vida a Cristo, puede intervenir. Pero escuchen lo que voy a decir. Cuando Él venga por segunda vez, no viene para darnos un mejor mundo. No viene simplemente para sanarnos y quitar enfermedades, o simplemente para darnos un nuevo cuerpo glorificado. Todo eso viene con el paquete. Es parte, todo lo que estoy describiendo es parte de los beneficios. ¿Sí? De lo que hablamos de venideros, de los beneficios del reino. Pero cuando Él venga por segunda vez, no es simplemente intervención divina. Cuando Él venga por segunda vez, es una persona divina la que ven. ¿Qué estoy diciendo? Que hace 2000 años, cuando Cristo se apareció, la generación que recibió a Cristo querían simplemente que Dios obrara, pero nadie esperaba que Dios se hiciera presente. Mi temor es que muchos de nosotros estamos aquí. Mi temor es que muchos nos conectamos y hemos orado por una intervención divina. Nada malo con eso. Sanidad, restauración, unidad, en fin, trabajo, salud, nada malo con ello. Pero ¿será posible que a lo mejor por primera vez, Dios no solamente quiere hacer el famoso breakthrough en nuestra vida? A lo mejor no solamente Dios quiere traer esa restauración, simplemente la sanidad, pero será posible que por primera vez en tu vida reconoces que el punto no es lo que produce Dios, pero es la persona de Dios. Dice la palabra del Señor que a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque querían la intervención, no les interesaba la persona. ¿Será posible que en momentos de pandemia, en momentos de los cuales hay confusión, en momentos en los cuales es difícil leer estas cartas desde prisión de Pablo, es el momento en el cual dejemos de conformarnos a la intervención de Dios y por primera vez digamos: Emmanuel, Dios con nosotros? Sea Cristo el que le demos la bienvenida, sea la persona de Cristo que reine en nuestras vidas.